Las características de los seres vivos. La Tierra está poblada por seres vivos, alrededor de 5 millones de especies identificadas. Mientras algunos son microscópicos, otros llegan a ser enormes. Cada especie tiene un comportamiento, una morfología, una fisiología y una función ecológica distintas. A pesar de las grandes diferencias entre los seres vivos, todos comparten una serie de características básicas que los identifican precisamente como organismos vivientes. Como que tienen metabolismo, respiran, se mueven, se clasifican, se adaptan y necesitan del medio ambiente. Organización específica. La célula está compuesta de una membrana celular que envuelve todo el contenido. Un núcleo que por contener el material genético es el centro de control de todas las actividades de la célula. Y un citoplasma donde se localiza prácticamente la mayoría de los organelos especializados en las diversas funciones celulares. Todas las funciones de los seres vivos, tanto de los seres unicelulares como de los pluricelulares, se realizan de manera coordinada y precisa gracias a su organización celular. La organización de la vida tiene como base fundamental la célula. Crecimiento y desarrollo. Los seres vivos crecen y se desarrollan. Crecen cuando aumenta el volumen de sus células o el número de ellas por división celular. En los seres vivos suelen ocurrir los dos procesos simultáneamente. El desarrollo se manifiesta en todos los cambios que ocurren durante la vida de un organismo. Por ejemplo, el embrión humano se desarrolla a partir de la unión de las células sexuales, óvulo y espermatozoide, para formar un cigoto o huevo, el cual se divide para integrar un conjunto de células llamado mórula, que luego origina la blástula, después la gástrula, etc. De esta forma entendemos el desarrollo como el proceso por el cual las células se especializan y se estructuran en un organismo complejo, es decir, el desarrollo consiste en una serie de procesos bioquímicos, fisiológicos y anatómicos que conducen a la maduración de los organismos. Se considera que un organismo unicelular o pluricelular está maduro cuando se encuentra apto para la reproducción. Metabolismo. En las células se lleva a cabo una serie de reacciones químicas, de las cuales depende su vida, y que en conjunto se denominan reacciones metabólicas o metabolismo. Durante una fase del metabolismo, denominada anabolismo, la célula elabora las sustancias químicas que requiere, como las proteínas, los anticuerpos, las hormonas, etc. Durante la otra fase, llamada catabolismo, la célula degrada diversas sustancias químicas, por ejemplo la glucosa, los aminoácidos, etc. Movimiento. Tanto la célula como las sustancias y los organelos que la forman llevan a cabo procesos bioquímicos que implican movimiento. Gracias al movimiento, las células establecen comunicación con su medio interno y exterior. Algunos organismos unicelulares, como la amiba, se mueven de un lugar a otro emitiendo prolongaciones de su propio citoplasma. Otros, como el paramecio, lo hacen por medio de cilios, vellosidades cortas y numerosas. Otro más, como el espermatozoide, por medio de un flagelo. Las plantas mueven raíces, tallos, hojas y ramas, especialmente para orientarse hacia la fuente de agua, de aire o de luz. Los animales se mueven de modos muy variados, ya que vuelan, corren, brincan, trepan, nadan, reptan, caminan, etc. De una forma u otra, los organismos se mueven al interactuar con el medio ambiente. Irritabilidad. Los seres vivos reaccionan a estímulos, cambios físicos o químicos en su ambiente interno o externo, como temperatura, luz, aire, agua, sonido, etc. A esta capacidad para reaccionar se le llama irritabilidad. Por ejemplo, ante el estímulo de la luz solar, una planta reacciona con un movimiento de orientación hacia ella. Un amiba, al ponerse en contacto con un grano de sal, reacciona alejándose de él. Si alguien come limón, verlo representa un estímulo al cual respondemos con salivación intensa. El hombre reacciona a los estímulos del medio a través de un sistema nervioso conformado por neuronas. La reproducción. La reproducción es uno de los procesos vitales de todo organismo vivo, sea cualquiera su especie. A partir de este proceso se crean organismos nuevos, que luego de su etapa de crecimiento básico alcanzarán la aptitud para la reproducción. Una vez que se han desarrollado en sí mismos los órganos necesarios para tal proceso, la reproducción puede ser de dos tipos, sexual o asexual, que ya explicaremos mejor de qué se trata cada una. La reproducción asexual tiene como protagonista a un solo ser que será el progenitor, y se produce por división mitótica, lo cual significa que dicho organismo se autodivide y produce así al menos un nuevo individuo de similares características
y con información genética que es idéntica a la suya, por lo cual las diferencias solo se originan por mutaciones en el transcurso del tiempo relacionadas con el cambio en el ambiente exterior al organismo. Por su parte, la reproducción sexual es distinta, ya que se fusiona la información genética de dos progenitores a partir de la unión de dos células sexuales, y por lo tanto, a partir de dicha combinación de dos ADN diferentes, correspondientes a cada uno de los dos progenitores. El nuevo ser será diferente a ellos genéticamente. Este último es el caso del tipo de reproducción que se produce entre los humanos, donde se unen las células sexuales de dos sujetos, un hombre y una mujer, para concretar la fecundación del nuevo ser humano, que además es una fecundación interna en el vientre de la mujer. Las células sexuales son producidas por las gónadas, órganos sexuales presentes tanto en hombres como en mujeres, aunque en cada caso reciben un nombre distinto. En el caso de los hombres, las gónadas son los testículos, productores de los espermatozoides, que son las células sexuales masculinas. En la mujer, las gónadas reciben el nombre de ovarios que producen los óvulos, nombre de las células sexuales femeninas. En el caso del ser humano, el tiempo de gestación del nuevo ser es de aproximadamente 40 semanas. La adaptación juega un rol esencial en la evolución de las especies, ya que la selección natural garantiza la descendencia a quienes se adapten mejor al entorno y a sus eventuales variaciones, extinguiendo en cambio a los que no logren hacerlo. Se trata de un proceso muy lento que puede tomar numerosas generaciones y es irreversible. Se refiere por adaptación de los seres vivos o adaptación biológica al proceso en el cual estos últimos desarrollan la capacidad de sobrevivir en un entorno diferente, variando sus estrategias e incluso sus características físicas en pro de conservar la vida. Homeostasis. Esta propiedad se refiere al equilibrio interno que se establece en un organismo viviente. Cada célula de un ser vivo se constituye en un pequeño laboratorio, al cual entran materiales que son transformados en productos necesarios para el funcionamiento de la célula o de otras células. Con ello se generan también productos de desecho que deben eliminarse del sistema. En todas las células del organismo se realiza este proceso buscando mantener el equilibrio para que las funciones corporales se cumplan de manera satisfactoria. Sin embargo, el equilibrio interno puede ser amenazado por muchos factores. Por ejemplo, el exceso de calor. Cuando esto ocurre, el propio organismo desencadena una serie de medidas que evitan que se rompa el equilibrio. Entre otras, produce mayor actividad en las glándulas sudoríparas que segregan el sudor, lo cual refresca nuestro organismo o bien reduce la pérdida de agua para la orina, estimulando la producción de una hormona llamada antidiurética, la cual favorece la resorción de este líquido en las estructuras del riñón y su regreso a la circulación sanguínea.